¿Cómo están mis queridos alumnos? Bienvenidos a una clase de español. El día de hoy vamos a conocer y a reconocer acerca de los verbos en imperativo y en infinitivo. En la actividad, como podemos ver aquí, es bien importante que tú en tu libreta escribas estas oraciones que voy a leer y que voy a explicar ahorita. ¿Por qué, profe? Bueno, porque ese es el concepto, esa es la definición de lo que estamos viendo. Y si en un examen te preguntan ¿qué es el imperativo? ¿Qué es el modo imperativo de un verbo? ¿O qué es el modo infinitivo de un verbo? Tú ya sepas y tengas una fuente de consulta que es tu libreta, de donde tengas que estudiar. Grábatelo en la cabeza lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los modos, de los tipos de verbos y de los modos que tenemos, de los modos verbales o las formas verbales que tenemos. ¿Qué es un verbo, profe? Bueno, ya lo habíamos visto que un verbo es toda aquella acción que realiza un sustantivo. ¿Qué es el sustantivo, maestro? Bueno, el sustantivo son las personas, los animales, las cosas, los lugares, las ideas o los sentimientos. Entonces, todas aquellas acciones que realizamos las personas son verbos. Caminar, brincar, leer, correr, llorar, saltar, reír, entre muchos otros más. El modo de los verbos nos informa la actitud del hablante ante lo que se dice. Fíjate qué importante. Hay verbos, son acciones, pero tienen diferentes modos de decirse. Hay tres modos diferentes: el modo indicativo, el modo subjuntivo e imperativo, que es el mismo. Subjuntivo e imperativo es el mismo. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos. Primero, el modo imperativo, un verbo en imperativo expresa una orden, petición o sugerencia. Por ejemplo, trae las tortillas. Entonces aquí acuérdate, a lo que mamá le encanta hacer, que es ordenar regularmente, todo lo que mamá nos ordena, siempre utiliza un verbo en imperativo. Trae las tortillas, báñate, seca la ropa, tiende la ropa, destiende la ropa, lava el baño, haz la tarea. Todas esas órdenes utilizan verbos, acciones en imperativo. Entonces tú siempre acuérdate, el verbo imperativo es lo que a mamá le encanta hacer, que es ordenar. Bueno, y te ordena porque tienes obligaciones en tu casa. Una de las formas no personales del verbo es el infinitivo. Yo siempre les digo que el verbo infinitivo es como que el verbo recién nacidito que no lo hemos conjugado ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Entonces, ese verbo no se conjuga, no está conjugado. Y el verbo en infinitivo, los verbos en infinitivo siempre van a terminar en ar, ir. Entonces, por ejemplo, aquí, un ejemplo de una oración con un verbo en infinitivo es traer las tortillas, correr la carrera, ese es otro ejemplo, jugar el videojuego, ver la televisión, jugar en el celular, aprender desde casa, aprender, jugar, leer, correr. Todos esos son verbos en infinitivo. Ya cuando digo corría, ya es un verbo conjugado en copretérito. Pero mientras termine el verbo en ar, ir, la acción es un verbo en infinitivo. Ojo, no se confundan, porque en algunas ocasiones cuando yo les pido que escriba, cuando yo le pido a usted que escriba verbos, pues tiene que ser una acción forzosamente. Aullar, cantar, correr, dormir, sanar, curar. Pero si por alguna razón usted encuentra una palabrita que termine en ar y no es una acción, no es un verbo. Ahora bien, aquí también nos dice que los verbos en infinitivo se reconocen porque terminan lo que ya te había dicho, en ar, ir. Por ejemplo, cantar, crecer, vivir. Son acciones que realizan las personas.
Entonces acabamos de ver dos formas de verbo. El imperativo, que es una orden, fíjate, hasta su nombre lo dice, imperar. El verbo imperativo son órdenes. Acuérdate lo que nos da mamá. Y el modo infinitivo es aquellos verbos que terminan en ar, ir. Ar, ir. Acuérdate, muy bien. De aquí se va a derivar una serie de actividades que yo necesito que leas muy detenidamente las indicaciones. Y otra cosa, todas las indicaciones siempre llevan verbos. Fíjate bien, vamos a analizar. Aquí, por ejemplo, dice, número 1, subraya las oraciones que tienen verbos en infinitivo. Subraya es un verbo, pero no está en infinitivo. Dice subraya, es imperativo. Te está dando una orden o sugerencia. La número 2 dice, así, vamos a ver qué dice la 2. Dice, sustituye. El verbo sustituir quiere decir cambiar. Sustituye el verbo principal, el que ya tiene, por uno en modo infinitivo. Por ejemplo, dice, tenga suficientes piedritas. ¿Cuál es el verbo? Tenga, suficientes o piedritas. ¿Cuál es la acción? Ah, pues tenga. Entonces en lugar de tenga, aquí voy a poner tener. Tener suficientes piedritas. Entonces voy a cambiar los verbos. Aquí dice juega esperando el turno. Ah, voy a poner jugar esperando el turno. La indicación 3 dice, completa las oraciones con los infinitivos de los recuadros. Completa. Te está dando una orden que completes. Ahora bien, jóvenes, si yo por alguna razón no entiendo algo, para eso está esta información que les pongo aquí. Para que tú te regreses y consultes. A ver, ¿cómo decía? ¿Cuáles eran los infinitivos? ¿Cuáles eran los imperativos? Porque eso es lo importante. Para eso es el material. Estoy muy entusiasmado de ver tus trabajos. Recuerda que es bien importante ponerle margen al trabajo y la presentación. Yo te estoy presentando mi trabajo y está limpio, está presentable. Así quiero, es más, lo quiero que lo hagas mejor. Mejor de como yo te presento las actividades en la libreta. Nos vemos muy pronto.